espero alejados. I hope you had a good breakfast. Si yo predico 1 hora, más 1 hora con Israel aquí, pues ya hagan sus cuentas. So he preached about an hour, and now me being here is going to be like 2 hours. No, bueno, no solo de pan vivirá el hombre. The man doesn't live only by the bread, but also by the word of God. Bien, hermanos. He titulado este sermón Cuando Dios pesa al soberbio. So I have titled this message as like this: When God weighs the prideful heart, or the pride. Is that correct? Y algo que estaremos viendo durante este capítulo es el peligro de vivir con orgullo delante de Dios y la urgencia de humillar el corazón antes de que llegue el juicio. And something we're going to talk about this morning is that the danger of living with a pride before God's presence, and the urgency to humble your heart before the judgment comes. Daniel 5 nos lleva a una narrativa muy seria. So Daniel 5 takes us to a very serious scene. Se nos presenta a Belsasar, él celebra como si su reino fuera seguro. So he presents us Belshazzar. What is that the name? Belshazzar? You correct me, guys? Feel free. Okay, he presents us Belshazzar as the king celebrating or having a party. Como si sus murallas pudieran protegerlo y como si Dios no tuviera nada que decir. And as if his walls could keep him secure, and as like if God has nothing to tell him. Mientras él levanta una copa, el Señor ya ha dado una sentencia. Meanwhile, he is raising a cup, the Lord has given him a judgment. Y en medio de esa fiesta aparece una mano que escribe en la pared recordándonos que cuando Dios habla, nadie puede borrar ese mensaje. And in the middle of that party, a hand appears writing on a wall, writing that judgment that nobody could erase. Y el contexto hace este escenario aún más fuerte. And the context makes this theme even more strong. Mientras los ejércitos enemigos estaban afuera de Babilonia, el rey y sus invitados bebían adentro como si no pasara nada. While the armies, the enemy's armies were waiting outside Babylon, the king was inside the walls having a party. Así trabaja el orgullo. Nos hace decir todo está bien, todo está nítido, ¿verdad? Aun cuando estemos en peligro. And that's how the pride works in our lives, telling us everything is okay when everything around us is in danger. Belsasar se siente seguro dentro de sus murallas, pero su mayor peligro está no afuera, sino dentro de su propio corazón. So Belshazzar feels secure inside the walls. No está afuera de sus murallas, sino adentro de Belshazzar feels secure inside the four walls, but the biggest danger is not outside the walls, it's inside, in his heart. Él confiaba en su poder, en sus dioses falsos, pero el Señor le dirá, ha sido pesado. So he trusted in his own power, in his kingdom, but the Lord would tell him that his heart is already weighted. Este capítulo nos recuerda que el problema más grande del ser humano muchas veces está en un corazón que sabe algo de Dios, pero no quiere honrarlo. So this chapter tells us, or reminds us, that the biggest problem in a human being is a lot of time in a heart that knows something about God, but chooses not to honor Him. Así que esta no es solo una advertencia para los que no conocen al Señor, sino también es una advertencia para la iglesia, para los que conocen al Señor. This is not only a warning for those that do not know the Lord, but also a warning for the church. Porque podemos hablar como cristianos, cantar del reino de Dios, Because we can talk as Christians, we can sing about the kingdom of God, y sin darnos cuenta seguir construyendo nuestro propio reino. and still, without notice, keep building our own kingdom.
Y la pregunta acá en este capítulo no es, ¿qué le pasó a Belsasar? And the question here is not what happened to Belshazzar, Sino, ¿qué está pasando con mi corazón delante de Dios? but it could be what is happening in my heart before God's presence. Dicho de otra manera, ¿cómo sabes que el Señor está pesando tu corazón realmente? In other words, how do you know that the Lord is weighing your heart? Y en este pasaje vamos a ver 5 maneras en las que el Señor te hace ver que está pesando tu corazón. And in this passage, we're going to see 5 ways that the Lord makes us know how is He weighing our hearts. Así que la primera manera, y lo vamos a ver del verso 1 al 4, es al exponer tu pecado. So the first one is on chapter 5 from verse 1 to 4, and is by exposing your sin. Pueden leer ahí en el capítulo 5, verso 1 al 4, conmigo. You can read in your Ahí, Bibles, si tienen chapter 5, verse 1 to 4, su Biblia en inglés, pueden seguir la lectura también. so you can follow the lecture. Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles. Y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran ellos, en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Where have we heard this before? Bueno, ya ahí lo vimos con Nabucodonosor, un poquito de materiales, ¿verdad? So we saw that on the chapter before. I don't know the name, Nabucodonosor. It's kind of hard. What was his name? What? That one. Nebuchadnezzar. You know that. Podemos nombrarlo como ese tipo, ¿verdad? That guy, that king. His father. Ok. Entonces, Belsasar no solo hizo una fiesta, usó esa fiesta para mostrar su orgullo contra Dios. So Belshazzar not only did a party, but he used that party to show his pride against God. Una forma de alardear, ¿verdad? Tomó los vasos del templo de Jerusalén, los llenó de vino y los puso al servicio de dioses falsos. He took the cups from the temple of Jerusalem and filled them up with wine and put them at the service of the false gods. En otras palabras, tomó lo que le pertenecía al Señor, In other words, he took what he belonged to God, al Dios vivo, the living God, para honrar a dioses muertos. to honor Y ese es el pecado acá. gods. And that's the sin here. Recibir cosas de Dios y usarlas contra Él. Receiving things from God and use them against him. Aquí vemos que el orgullo no solo comete errores, So here we see that the pride not only makes us fall, toma lo que Dios apartó para su gloria y lo usa en desafío abierto contra Él. but it takes from what God has given us and has set apart for him, for his glory, and use that to defy wide openly against God. Belsasar no pecó aquí por ignorancia. So Belshazzar didn't sin because of ignorance. Él usó los vasos del templo para alabar a dioses que no ven, no oyen y no entienden. He used those cups from the temple to worship those gods that he doesn't see, cannot hear, and do not understand. La idolatría siempre hace eso, reemplaza al Dios vivo con algo creado y vacío. And that's what idolatry always does, is replace that living God for false gods. Hermanos, el orgullo siempre daña lo que Dios nos ha dado. Brethren, pride always damages what God has given us. Puede convertir el matrimonio en un lugar de control, en un campo de batalla, ¿verdad? It can convert marriages into a control place.
el servicio en una búsqueda de reconocimiento, the service and the ministry into recognition longing. la doctrina en una herramienta para debatir, ¿verdad? You can use the doctrine as a tool to win discussions and El arguments. orgullo toma cosas buenas y las usa para exaltarnos a nosotros mismos. So pride uses good things and turns them to exalt ourselves. Paréntesis. ¿Recuerdan lo que pasó en Génesis? Do you remember what happened in Genesis? Capítulo 1, capítulo 2, se Chapter 1 and declara 2. algo constante acerca de la creación. In chapter 1 and 2, we see something, a declaration about the creation. Todo lo que Dios hizo era bueno. We see that statement, everything that God made is good. Capítulo 3, And then chapter 3, por el orgullo, because of, Eva define qué es bueno. because of the pride, Eve defines what is good. En la escritura vemos a Satanás definiendo qué es bueno And in the scripture, we see Satan defining what is good. y contamina lo que Dios ha creado. And that infects what God already created. Así que hermanos, debemos examinar si estamos usando en nuestra vida nuestros recursos. Brethren, we should examine and test ourselves if we are using our lives, our resources, our gifts, Dones y oportunidades para honrar a Dios. gifts and opportunities to honor God. Examinarlas si son para honrar a Dios o para exaltarnos a nosotros We mismos. should test if we are using all that to honor God or if we are honoring ourselves. Los vasos del templo no eran objetos comunes. The cups of the temple were not a common object. Habían sido separados para el servicio de Dios. They were set apart for the service of God. Por eso el pecado de Belsasar fue tan serio. That's why the sin of Belshazzar was so serious. Él sabía lo que estaba tomando. He knew what he was doing. Usó lo que le pertenecía al Señor para adorar algo que no era He Dios. used it, something that belonged to God, and used that to worship something that wasn't God. Y eso también puede pasar hoy cuando usamos los regalos de Dios como nuestro cuerpo, tiempo, familia, trabajo, dones, la Biblia, el servicio a la iglesia. And that's also something that could happen in today's life when we use those gifts that God has given us, like our body, time, family, work or job, dons, gifts, the Bible, the service, or even the church. O incluso la iglesia misma puede ser un objeto de nuestro orgullo. Even the church itself could be an object of to worship ourselves. Yo pertenezco a una iglesia bíblica, I belong to a biblical church, una iglesia sana, ¿verdad? a healthy church. Esto tú no lo tienes. The others do not have that. Y esto puede ser objeto de orgullo también. And that could be a pride object, something that can cause pride in our lives. Buscar aplausos, construir una imagen. Looking for applauses and building an image. Esto nos llama a examinarnos, hermanos. And this calls us to examine us. Podemos usar la Biblia para ganar discusiones en vez de ayudar. We can use the Bible to win arguments instead of helping. Servir para sentirnos importantes en vez de amar. O vivir como si nuestro cuerpo y nuestro futuro no pertenecieran a Cristo. We can use service to make ourselves feel more important instead of loving others, or living like if our body and our future doesn't belong to Christ. Pero el Evangelio nos recuerda que Él nos compró con su sangre. But the gospel reminds us that He bought us with His blood. Que ya no somos dueños nosotros de nosotros mismos. That we are not owners of our own selves. Refugiarnos en Cristo aquí es decir, Señor, ayúdame a usar tus regalos para tu gloria, no para mis ídolos. Refugeeing in Christ here, it means saying, Lord, help me to use those gifts for your glory. Y pensando en la iglesia, eso también nos enseña, especialmente a los líderes, ¿verdad? Nos enseña a no usar a los hermanos para nuestros propios beneficios. And thinking about the church, this also teaches us not to use the
our brothers and sisters for our own benefits. El orgullo nos lleva a usar personas, hermanos. The pride takes us to use people, Buscar ese reconocimiento y competir con otros. look for that recognition, and compete against others. Pero el amor de Cristo nos mueve a servir, edificar y alegrarnos cuando otro hermano crece. But the love of Christ moves us to serve and build, edificar, to edify our brethren. Una iglesia humilde cuida la adoración, la unidad, la cena del Señor, ¿verdad? Y los dones y sobre todo la reputación de Cristo. Otra vez, pero Una iglesia humilde cuida la adoración, la unidad, la cena del Señor, los dones y sobre todo la reputación de Cristo. a humble church takes care of worship and unity and the Lord's Supper, the gifts, and the reputation of Christ. Pero el orgullo no solo contamina lo que Dios nos ha dado, But the pride not only infects what God has given us, también nos engaña, it also fools us, haciéndonos sentir seguros cuando estamos en peligro. making us having a sense of security when we are in dangers. Podemos pensar que todo está bien aunque no estemos pidiendo perdón. We can think that everything is fine even when we are not asking for forgiveness, Aunque ya no estemos orando, even when we are not praying, aunque estemos escondiendo pecado. even when we are hiding our sins. Y eso es lo que vemos acá en la segunda cena. Y volvemos a la pregunta del inicio. ¿Cómo sabes que el Señor está pesando tu corazón? And that's something that we see on the second scene. And we go back to the same question. How do we know? How do you know that the Lord is weighing your heart? Cuando el Señor expone tu falsa seguridad. So second way is by exposing your false security. Continuamos leyendo del versículo 5 al 9. So as we keep reading on Daniel 5, verse 5 to 9, De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre el encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se relajaron, ¿verdad? Le dio la chirripiorca aquí. Se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción, ¿dónde hemos visto esto antes? Cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera. Su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. Así que en medio de la fiesta aparece esta mano, ¿verdad?, que escribe en la pared. So as we read, in the middle of the party, we see that the man appears writing on the wall. No puedo imaginar la escena. I could not imagine the scene. Ha de ser horrorosa, ¿verdad? It sure was painful. No hubo aviso previo, no había entrado ningún ejército, solo apareció una mano. There wasn't a previous warning that the enemies hasn't got inside Babylon. It only appeared a hand. Y eso fue suficiente para que el rey temblara. But that was enough to make the king tremble. ¿Recuerdan en qué momento estaban? Estaban celebrando. Do you remember the scene? They were having a party. Había risas, ¿verdad? They were laughing. Había vino, There was wine. había gozo. There was joy. Y esa risa se volvió silencio. But the laugh became silent. El vino perdió su fuerza. And the wine lost his strength. Y la fiesta se convirtió en juicio. And the party became judgment. La mano en la pared no solo anunció juicio, también expuso que la seguridad de Belsasar era falsa. So the hand writing on the wall not only gave a judgment, but also exposure the security or the false security Belshazzar had. Esta escena nos recuerda que el Señor puede hablar en el momento menos esperado.
So this scene reminds us that the Lord can talk at the least moment expected. Y su presencia revela lo frágiles que somos. And his presence reveals how fragile human is. Una vez más vemos que los sabios de Babilonia tenían títulos y conocimiento, One more time, we see that the wise person at Babylon had titles and knowledge, pero no podían resolver lo que Dios podía, solo Dios podía revelar. but couldn't solve what only God could solve. Y a veces el Señor todavía no necesita quitarlo todo para mostrarnos lo débiles que somos. And sometimes the Lord doesn't need to take everything away from us just to show us how weak we are. Basta una noticia, Enough with a news, una a pérdida loss, o una palabra predicada. or a word preached. Y de pronto vemos que no somos tan fuertes como pensábamos. And soon we see that we are not as strong as we thought we were. Y muchas veces su misericordia empieza cuando se rompe la falsa seguridad que nos alejaba del Señor. And many times his mercy starts when the false security that is taking us away from Christ is shattered or ripped. En esta sección tenemos la frase en aquella misma hora. And there's a statement over here that we find in these verses, and is on that same hour, Muestra que el Señor actúa en el momento exacto. and it shows us that the Lord acts at the right moment. Y Él había permitido que Belsasar siguiera en su pecado. And he allowed Belshazzar to keep going, keep sinning. Los dejó sacar los utensilios del templo, ¿verdad? He allowed them to take those cups from the temple of Jerusalem. Pero su paciencia no significa aprobación. But his patience doesn't mean approval. Cuando habló toda la seguridad del rey, cayó en segundos. When he spoke, all the security of the king fell in seconds. Su rostro cambió, su mente se llenó de miedo, su cuerpo perdió fuerza. His face changes. His mind had fear, was full of fear, and his body lost strength. Y el Señor una vez más nos muestra que el ser humano es frágil cuando está delante de Él. And one more time, the Lord shows us that the human is fragile when he is before his presence. Así que, hermanos, este pasaje les habla. So, brethren, this passage talks to us, speaks to us. Si están confiando demasiado en cosas buenas, If you are trusting a lot in many good things, como el dinero, like money, como una buena salud, like healthy, los planes que tienen, ¿verdad? the plans you have, O incluso el servicio en la iglesia que están haciendo. or even your own service at the church. Y nada de eso es malo en sí mismo, And nothing of that is bad in itself, pero se vuelve peligroso cuando ocupa el lugar de Cristo. but it becomes dangerous when it takes Jesus Christ's place. Y a veces el Señor permite que esas cosas tiemblen. And sometimes the Lord allows those things to tremble, Para llevarnos de vuelta al Salvador. to take us back to the Savior. En la iglesia esto nos enseña a acompañar con paciencia al hermano que está siendo confrontado por Dios también. And the church, this acompañar. Walk. At the church, this teach us to, thank you, to walk with others with patience. No debemos acercarnos como jueces orgullosos, We shouldn't come to others as judges, sino como personas que han recibido también gracia. but as people who has also received grace. Y esta es la actitud que constantemente vemos en Daniel. And this is the attitude we see on Daniel constantly. ¿Recuerdan anteriormente su trato con Nabucodonosor? Remember on chapters before when he talked with Nebuchadnezzar? Wait, That name is really hard, guys. I'm making my own efforts. Try my best. Y él siempre tuvo ese papel de, con cautela, decir, el juicio. And Daniel was also so cautious whenever he was gonna talk about God's judgment. Es la misma actitud que debemos replicar acá.
And it's the same attitude Daniel has on this chapter. Ok, cuando una familia sufre, un matrimonio está débil o un joven lucha con pecado, When a family suffers, when a marriage is weak, or when a young is struggling against the sin, la iglesia debe decir, no te refugies en tus murallas. the church should tell them, do not refuge on your own walls. No te refugies en tu reino. Do not refuge on your own kingdom. Refúgiate en Cristo. Refuge in Christ. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando el orgullo contamina y la falsa seguridad domina el corazón? So, what does the Lord do when the pride infects false security, infects the church, and false security domain your heart? Nos confronta con la verdad. It confronts us with the truth. Y a veces lo hace por medio de un sermón, una conversación con un hermano de la iglesia. And sometimes it does it through a sermon or by a conversation with a brethren. O una convicción profunda en la conciencia, ¿verdad? Or a strong conviction on the conscience. Y en este pasaje trae a Daniel. El Señor está usando a Daniel. But in this passage, God uses Daniel. Y volvemos a la pregunta, ¿cómo sabes que el Señor está pesando tu corazón? And so we go back to the question, how do you know that the Lord is weighing your heart? Y es cuando Él te confronta con la verdad. And the third way that we could see that is by being confronted with the truth. Podemos retomar la lectura en el verso 10 al 28. So as you read in your Bibles in Daniel 5, verse 10 to 28. Versículo 10 dice, la reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo, oh rey, vive para siempre. No le turben sus pensamientos ni se mude su semblante. Hay un hombre en su reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Y llamen ahora a Daniel y él declare la interpretación. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey preguntó a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel, delante del rey, respondió, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció, en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón, aunque sabía todo esto. No hay ignorancia en este hombre. Él sabía lo que había pasado.
sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo. Y han traído delante de usted los vasos de su templo, y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vinos en ellos, y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento, es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado. Por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y ha hallado falto de peso. Peres, su reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Así que Belsasar era apellido Pérez, ¿verdad? We have a joke over here. Belshazzar has his last name would have been Perez, but it doesn't make sense in English. It means Perez serán dead. Entonces entra Daniel, Babilonia lo había olvidado, pero el Señor no. So here it enters. We see Daniel in the scene. Babylon has forgotten him, but the Lord hasn't. El salón estaba lleno de personas importantes. So the room was full with important people. Pero nadie podía entender el mensaje. El rey tenía corona, pero no tenía luz. But nobody could understand the message on the wall. The king had his crown, but he didn't have light. Los sabios tenían títulos, pero no tenían respuesta. The wise men had titles, big titles, but they didn't have answers. Y Daniel no llega para entretener al rey, sino para poner su corazón delante de Dios. And we don't see Daniel coming here to entertain the king. No, we see him putting his heart before God. Así que Daniel confronta a Belsasar recordándole la historia de Nabucodonosor. So here we see Daniel confronting Belshazzar by reminding him the story of Nebuchadnezzar, His father. that guy, his father. El Señor humilla al soberbio y gobierna sobre los reinos humanos. So the Lord humbles the pride and governs over the human kingdoms. Belsasar sabía lo que Dios había hecho, Belshazzar knew what God has done before, pero no humilló su corazón. but he didn't humble his heart. Por eso el mensaje escrito revela juicio. Su reino fue contado, su vida fue pesada y su dominio fue dividido. Therefore, the message written on the wall reveals judgment. His kingdom was counted, his life was weighted, and his domain was divided. Y si pusiera atención a la lectura, Daniel no explica primero las palabras en la pared. And if you read your Bibles, Daniel doesn't explain first the word or the message on the wall. Primero explica la vida del rey, He before explains the life of the king. antes de hablar del mensaje escrito. So he exposed the life of the king before the message written on the wall. Habla del corazón de Belsasar, It talks about the heart of Belshazzar. porque el problema del rey no era falta de información. Él tenía todo el contexto, era su padre, ¿verdad? En un sentido, se dice que era su abuelo en realidad, Nabucodonosor. Because the real problem of the king wasn't lack of information. He knew all of that. It was his family. Nebuchadnezzar was his father, but it was his lack of humility before God. Así que no era falta de información, era falta de humildad. So it wasn't lack of information. It was lack of humility. Era soberbia rebosando, ¿verdad? It was pride in its fullness. Daniel entonces recuerda la historia de Nabucodonosor. So Daniel starts with Nebuchadnezzar story. That's a hard name, El guys. Señor le dio poder, gloria y reino, pero cuando se llenó de orgullo, lo humilló. So God gave him glory, power, but when his heart was full of pride, Y después cuando él se humilló voluntariamente, el Señor lo restaura. when he was full of pride, then God humbles him.
But after he recognized, he humbles his heart, he was restored by God. Y Belsasar sabía todo esto, pero no tomó el ejemplo. And Belshazzar knew all of that, but he didn't follow the example. No humilló su corazón. He didn't humble his heart. Y es una de las frases más importantes de este capítulo. Sabiendo esto, sabiendo todo esto, resalta Daniel. And this is one of the most important statements in this passage, knowing all of this. Y algo interesante que podemos tomar de acá, hermanos, es que la verdad conocida aumenta nuestra responsabilidad delante de Dios. And something we can learn about this is that the truth known increases our responsibility before God. Daniel también nos enseña que la verdad de Dios no se vende. Daniel also teaches us that the truth of God is not for sale. Cuando Belsasar ofrece recompensa, promete hacer a Daniel el tercer hombre del reino. When Belshazzar offers Daniel a reward and promises him being the third man in the kingdom. ¿Por qué el tercer hombre del reino? Why the third man in the kingdom? Bueno, esto tiene una explicación y justamente va con el tema de que Nabucodonosor podría ser el abuelo de Belsasar. And this has a simple historical explanation because Nebuchadnezzar could have been not only his father but his grandfather. Nabodino era el rey oficial de Babilonia en ese tiempo. I don't know that guy, Nabodino. No se menciona en el Nabodino, texto. there was another man over here, but he was the king. He was the él era el rey, ¿no? Él era el rey. He was the official king of Babylon. Él era el rey oficial y Belsasar era el hijo. And so Belshazzar was his son. Y el hijo cumplía como la tarea de gobernador. So the son was like a second governor, como segundo en el reino, the second man in their kingdom. mientras su padre estaba afuera. Meanwhile, the father was outside. Por eso Belsasar no podía ofrecer que Daniel fuera el segundo, sino el tercero. Therefore, Belshazzar couldn't offer him being the second man in the kingdom, but the third one. Él no quiere que el rey piense que puede comprar el mensaje de Dios y por eso habla con libertad también, Daniel. But here we see Daniel speaking with the truth. He doesn't want the king to think that he could chantajear. Bueno, that the word of God could be bought. That's the idea. Eso nos enseña que ser fiel no es decir lo que otros quieren oír. This teaches that being faithful doesn't mean telling others what they want to hear, sino decir lo que Dios ha dicho con humildad, amor y claridad, sobre todo. but it means to tell what the Lord has already said. Recuerdan, el mensaje fue Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Remember the message over there, those words, mene, mene, tekel, parsin. El Señor contó los días del reino, pesó la vida del rey y dividió su reino. So God counted the days of the king. ¿Cuál es el otro? Weighed the heart and divided his kingdom. Él cuenta nuestros días, So he counts our days. ve nuestro corazón He sees our hearts. y quita de nuestras manos lo que nosotros veíamos con seguridad. And it takes away from our hands what we have put our trust in. Lo que pensamos que siempre será nuestro, What we thought that was going to be, what we thought was going to be always for us, Él lo quita. He takes it away. Así que este pasaje no apunta a Cristo por una comparación inventada, sino porque revela nuestra mayor necesidad. So this passage doesn't aim us or take us to Christ with an invented comparison, but it reveals our biggest need. Si somos puestos en la balanza, hermanos, We are weighted in a balance. no somos justos, We are found short. no pesamos lo que deberíamos pesar delante de un Dios santo.
We don't wait what we should wait in the presence of God. Cristo tiene una justicia que nosotros no tenemos. Christ has a righteousness and a justice that we do not have. Si Dios pesara nuestra vida con su justicia perfecta, todos seríamos hallados faltos. If God were to weight our lives with His perfect righteousness, Y la buena noticia acá, hermanos, es que Cristo sí fue perfecto. we would be found short. Él obedeció perfectamente, But the good news is that Christ was perfect. He obeyed perfectly. murió en la cruz por pecadores. He died on the cross for sinners. Y todo el que se refugia en Él recibe perdón y justicia delante de Dios. And whoever finds refuge in Him receives the forgiveness of sins. Así que Belsasar no está ahí solo para mostrarnos un mal ejemplo. So Belshazzar is not here just to show us a bad example. Está ahí para mostrarnos nuestra necesidad. Is there to show us our biggest need. Cristo satisface esa necesidad de justicia. Only Christ can satisfy that perfect righteousness and justice. Y pensando en la iglesia, hermanos, esto nos ayuda a no tratarnos como jueces finales unos de otros. And thinking about the church, we shouldn't treat others as final judges. Dios juzga con justicia perfecta God judges with perfect justice. y nosotros solo vemos una parte de la vida de nuestros hermanos. And we only see just a small part from our brethren. Y eso, por eso cuando nosotros tengamos un pensamiento de alguien, tenemos que tener mucho cuidado también. So whenever we are even having a thought of somebody, we should be very careful about it. Esa persona ya ha sido pesada en Cristo, ¿verdad? That person has been weighted in Christ. Eso debe alentarnos a corregirse si se necesita corregir con humildad. So that should encourage us to advise, to correct with humility, Confesar con honestidad también confess with honesty, y restaurar con paciencia, and restore with patience. recordando que todos necesitamos la misma gracia y que una iglesia sana, hermanos, apunta al hermano caído hacia Cristo también. Reminding ourselves that all of us have the same need of grace, and that the church, the healthy church, aims or guide our brothers and sisters, following brothers and sisters to Christ. Y delante de la cruz la tierra es plana, hermanos. And before the cross, all the earth is flat. Estamos en Cristo, ya hemos sido pesados. If we are in Christ, we have been already weighted. Por otro lado, si no estás en Cristo, tu pecado pesa. On the other side, if you are not in Christ, your sin weighs. Así que, hablando de la verdad de Dios, nunca queda solo como información. ¿Cómo? La verdad de Dios nunca queda solo como información. So the truth of God, it doesn't stay only as information. Lleva a la acción. It takes us to action. Si el hombre se humilla, esa verdad lo lleva a buscar salvación en Cristo. If the man humbles himself, then that truth takes him to search for salvation in Christ. Si persiste en su orgullo, es juzgado en Cristo. If he insists on his pride, then he is going to be judged. Aquí es un buen momento para examinar dónde estamos parados realmente. So this is a good time to examine ourselves and to see where are we standing at now, ¿Qué pesa más en tu vida? and think of what is weighing more in your life. ¿Cristo o tu pecado? Is it Christ or is it your sin? Así que, hermanos, es posible oír un buen consejo y no obedecer. So, brethren, it is possible to have and hear a good advisement, but do not follow it. Es posible conocer al Señor y lo que Él ha hecho en un sentido. It is possible to also hear about the Lord and know what He has done, Y ser un soberbio. and still being prideful. Así que es posible hacer todo esto, hermanos.
So it is possible to do all these things, pero es posible también examinarse. but it's also possible to examine yourself. Así que no salgan de acá, hermanos, sin evaluar eso en sus vidas. So I encourage you guys to not leave the church without examining yourselves. No se limiten a decir amén y seguir igual. Do not say or limit yourselves by saying amen and then just keep living the same life you live. Y esto nos lleva también a la última manera, la quinta manera en la que podemos ver cuando el Señor está pesando. And this takes us to the fifth way that we could see how the Lord is weighing our hearts, Y es cuando Él juzga. and is by judgment. Vamos a verlo del verso 29 al 31. We see that section on Daniel 5, verse 29 to 31. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que tenía autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado. Fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío, el Medo, recibió el reino cuando tenía 62 años. Puso a un viejito, ¿verdad? El Señor, en su lugar. Belsasar honra a Daniel por fuera, So on this scene, we see Belshazzar honoring Daniel, pero no se arrepiente. but he does not repent. Puede vestirlo a Daniel de púrpura, ¿verdad? Poner oro en su cuello, He dresses Daniel with fine clothes and putting gold on his necklace, y decir, ya tengo la información, la entiendo, ¿verdad? and could have said, I already have the information, I understand it. Pero este hombre no dobla su propio corazón delante de Dios. But what we see here is that this man does not bow his heart before God. Esa misma noche muere, So on that same night, he died, el reino pasa a otro, and the kingdom goes y to la others, palabra del Señor se cumple. and the word of God is fulfilled. Así que esto nos muestra que reconocer externamente la verdad no sustituye el arrepentimiento. So what this teaches us is that recognizing the truth externally doesn't substitute the truth repentance. Y el Señor no solo cuenta los días de los reinos, sino también pesa el corazón de cada persona. And the Lord not only counts the days of the kingdom, but also wages the heart of every person. Aunque el juicio parezca demorarse, esa demora no significa ausencia de juicio. And although the judgment delays, that delayed doesn't mean absent of the judgment. Hermano, hoy es el tiempo de humillar tu corazón. Brethren, this is the time to humble your heart, Reconocer que hay un soberano sobre tu vida. recognizing God's authority, Que hay un reino por encima de tu reino. that there is a kingdom over your own kingdom. Y responder a esa palabra con fe y obediencia. And answer to that word with faith and obedience. El final es serio acá, hermanos. So the end here is very serious. Belsasar escucha la verdad, reconoce a Daniel, We see Belshazzar hearing the truth and recognize it or gives recognition to Daniel. pero no tenemos más información, eso fue todo. Solo reconoció a Daniel. But that's the only thing he did. He recognized Daniel, No se humilla ante Dios. but he didn't humble himself before God's presence. Y esto nos advierte que estar cerca a la verdad no salva si el corazón no se rinde a Cristo. And this warns us, guys, that that being close to the truth doesn't save us, doesn't save the heart if the heart is not surrendered to Christ. Podemos escuchar un buen sermón, hermanos. We could listen a very good sermon. Sentirnos conmovidos y llorar. We could feel moved by it and cry Y aún así seguir sin arrepentirnos. and still not repent. Este es un llamado urgente. So this is an urgent call. Si no has creído en Cristo, hoy es el día de la salvación.
If you're not believing in Christ, today is the day of salvation. Puedes correr a Él. You can run towards Him. El hermano alejado que ha tenido problemas en su comunión con el Señor, puede correr a Él. The brethren that have ran away from Him could come back towards Him. Ese matrimonio orgulloso que está en batalla todo el tiempo, puede correr a Él. That pride marriage that haven't humbled themselves could run towards Him. El servidor, cansado del camino, ¿verdad? The tired servant Puede correr a Él. could run towards Him. Y la iglesia puede dejar de confiar en sí misma para depender más de Cristo. And the church could stop trusting in itself and start depending on Him. Y si tenemos en cuenta todo el panorama de Daniel hasta donde vamos ahora, And if we understand the whole picture of Daniel, Nabucodonosor, vimos que Nabucodonosor tuvo años para ser humillado y aprender. we saw that Nebuchadnezzar had years to humble himself and to learn. Belsasar solo tuvo unas horas. But Belshazzar only had hours. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. We don't know how much time we have. Por eso si el Señor está hablando a tu corazón, no lo endurezcas. Therefore, if God is speaking to your heart, do not harden it. Corre a Cristo. Run towards Christ. Así que este capítulo no termina solamente con la caída de un rey antiguo, So this chapter doesn't end with a kingdom, with a fallen kingdom. termina mirándonos a nosotros y preguntándonos qué haremos con la verdad que ya conocemos. But it ends on seeing ourselves and asking ourselves, what are we going to do with the truth that we already know? ¿Vas a seguir justificando el orgullo que tienes? Are you going to keep justifying the pride you have? ¿Vas a retrasar el perdón que tienes que dar? Are you going to delay the forgiveness that you have to give? ¿Vas a seguir escondiendo tu pecado? Are you going to keep hiding your sins? ¿Vas a seguir confiando en tus propias fuerzas? Are you going to keep trusting in your own strengths? Este capítulo, hermanos, nos llama a responder hoy. This chapter calls us to answer today. El Señor nos advierte que el orgullo, que Él ve el orgullo, The Lord warns us that the pride, que Él pesa la vida, the Lord warns us that He sees the pride and that He wages the lives y juzga con justicia. and judges with righteousness. Belsasar tuvo luz suficiente para humillarse. Belshazzar had enough light to humble himself, Decidió seguir igual. but he chose to exalt himself. Y su historia nos dice que no debemos confundir paciencia con aprobación. So his story teaches us that we shouldn't confuse patience with approval. Si el Señor no ha obrado en tu vida para estorbarte, If the Lord hasn't worked in your life to intervene, no es que esté tranquilo o contento. that doesn't mean that He is approving or He is happy of the life that you're living. Está dándote tiempo. He's giving you Misericordia. time. También nos enseña este capítulo que conocimiento no es necesariamente, el tener el conocimiento no es necesariamente tener arrepentimiento. This chapter also teaches that having the knowledge, knowing the truth, doesn't necessarily mean repentance. Ni el hecho de tener cierta cercanía a las cosas de Dios es una verdadera comunión con Él. Doesn't mean that having a closest thing with the things of God doesn't give us a true communion with Him. El Dios que tiene en su mano el aliento de Belsasar también tiene en su mano nuestro aliento, hermanos. The God that has in His hands the breath of Belshazzar also is the same God that is sustaining us. Y si el Señor pesara hoy tu vida, encontraría. If the Lord were to weigh your life today, what would He found? Y esta pregunta puede ponernos en aprietos. And this could worry us. Pero no es la intención, es llevarnos a Cristo, no desesperarnos. But that's not the intention of this question. It is
is not make us being desperate or worry. Así que no corras a justificarte ni te escondas detrás de tu religión, tu servicio, tu familia o tu conocimiento. So the intention of this question is instead make us run towards Christ. ¿Cuál fue lo otro que dice? Sí, no corras a justificarte, no te escondas detrás de tu religión. So don't run to justify yourself. Do not hide behind your religious, Detrás de tu servicio, behind your service, detrás de una apariencia, behind your an appearance, conocimiento, behind our knowledge. corre a Cristo, Run towards Christ porque Él no rechaza al pecador que viene con un corazón humillado. because He doesn't reject a sinner who comes with a humble heart. Él es el único refugio para el culpable He is the only refuge for the guilty y la justicia para el que ha sido hallado falto. and the righteous for the one that has been found short. Ven a Cristo. Come to Christ. Lo vengo diciendo ya hace un buen rato. I have told this many times. No hay otra respuesta a esto. There's no other answer for this. Ven a Cristo. Come to Christ. Humilla tu corazón. Humble your heart. Rinde tu vida al Señor. Surrender your life to. Y el Christ. Señor también llama a la iglesia a anunciar el Evangelio. And the Lord also calls the church to proclaim the gospel. En una cultura que vive como si Dios no viera las cosas que están pasando. In a culture where people live as God is not watching the things that they are doing. Nosotros somos la manera en cómo Cristo corre al mundo. We, the church, are the way that God is running on the world, towards the world. Corriendo al mundo, Ajá. como acercándose. Sí. Running to the world, like getting close to the world. Así que no debemos mirar al mundo con desprecio. So we shouldn't see the world con desprecio. Oh, that's a hard word. Desprecio? With the value? Oh, thank you. With the value. Sino dar testimonio con humildad, We should give testimony with humility, valentía, compasión, with valentía, brave or what? Encourage and passion. Thank you. no con superioridad, Not feeling as if you are. ya empezó a usar palabras. Yeah. No con superioridad. Superioridad. That. Sí, no con Thank you. superioridad, sino con lágrimas, esperanza y amor por los perdidos. But we should show love and hope for the lost. Daniel no siguió la idolatría de Babilonia, Daniel didn't follow the idolatry of Babylon, pero tampoco guardó silencio but he didn't keep silent either cuando Dios lo llamó a hablar. when God called him to speak. Así también nosotros, hermanos, la iglesia, So we, as the church, debemos anunciar que viene juicio. should announce that judgment is coming. Pero hay chance, But there's time, there's chance. hay refugio en Cristo para todo pecador que se humilla. There is refuge for every sinner that humbles himself. Y el Señor actúa de dos maneras. And Lo the, vamos Lord, viendo en Daniel. and the Lord acts in two ways. We've seen this in Daniel. Extiende misericordia, He shows mercy, como lo hizo con Nabucodonosor, as he did with Nebuchadnezzar, o es determinante con juicio, como lo hizo con Belsasar. or he can judge at that right time. Así que, hermanos, a correr a Cristo, So, brethren, ¿verdad? let's run towards Christ. Y oremos para que el Señor nos humille. And let's pray that the Lord will humble ourselves. Spurgeon decía, he aprendido Spurgeon said that I've learned a besar la ola to kiss the wave que me estrella contra la roca eterna de los siglos. that hits me against Contra la roca eterna against de the los siglos. rock of ages.
Thank you. Pensemos en eso. Aprendamos a besar esa ola. So let's learn how to kiss that way, Y que el Señor nos humille constantemente. and may the Lord humble ourselves constantly. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos has dado de ver nuestros propios corazones y ser conscientes, Señor, de que tú estás pesando esos corazones. Ayúdanos a tener el peso correcto en esa balanza justa y a humillar constantemente nuestro corazón. Si ya tenemos una relación contigo, que este mundo no nos contamine, Señor, y que podamos ser quebrantados y moldeados a la imagen de Cristo. Pero si aquí alguien no te conoce, Señor, quiebra su corazón para que te conozca y que tenga la respuesta adecuada. Hay dos personas en este libro que respondieron de manera diferente. Está Nabucodonosor y está Belsasar. No queremos tener Belsasares aquí, Señor. Permite que estas personas crean y se refugien en tu Hijo. Ayúdanos a tener una conciencia de confrontar el pecado y también amar y mostrar el Evangelio, Señor, en este mundo que no te ama. Ayuda a tu iglesia a que tenga un corazón misionero en ese sentido y que podamos glorificar tu nombre. Y ayúdanos en esta semana, Señor, a evaluar constantemente nuestros corazones y que tú quites todo orgullo de ahí, Señor. Quites toda seguridad y que nuestra seguridad sea Cristo. Tú eres un Dios celoso y sabemos que no vas a dejar ídolos, les vas a cortar la cabeza. Pero en esta ocasión te pedimos que lo hagas. Quita toda nuestra seguridad, todos esos ídolos que hemos levantado, aún como creyentes, que podamos refugiarnos en Cristo. Podamos someternos a ese Rey, el Rey soberano de nuestras vidas. Recuérdanos que no somos de nuestra propiedad, sino que le pertenecemos. Y pon un corazón dispuesto para que ese Rey soberano, ese amo de nuestras vidas, haga lo que quiera con nosotros. Gracias por todo esto, Padre, y te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.